¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. En la década de los 70 la ONU estableció que cada mes de junio conmemoraríamos el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde ese momento se ha hecho mucho, se ha avanzado en este ámbito, pero queda todavía un largo camino por recorrer. En la actualidad, la hoja de ruta la marca la Estrategia Española de Economía Circular 2030, que determina que debemos cambiar nuestro modelo de producción, pero también nuestro modelo de consumo. Ser más competitivos es sin duda uno de los grandes retos, pero conseguir esa meta a través de la sostenibilidad. Un asunto que vamos a abordar en este encuentro sectorial que celebramos hoy desde aquí, desde la redacción, desde el plató de la redacción central de La Voz de Galicia. Vamos a hablar de este asunto con Ricardo Castro, él es director de Calidad y Medio Ambiente de Begalsa Eroski. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Él es licenciado en Ciencias Biológicas y ha desarrollado una intensa actividad profesional ligada a este ámbito, al de la alimentación. También nos acompaña Arantxa Mañas, ella es la presidenta de APROEMA. ¿Qué tal, Arantxa? Encantada, buenos días. Gracias también por acompañarnos, la Asociación Profesional de Empresas de Medio Ambiente de aquí de Galicia y gerente, además también de PMA Nutrigras. Y completando esta mesa nos acompaña también Miguel Rodríguez. ¿Qué tal, Miguel? Muy bo día. Bo día. Ele é profesor da Universidade de Vigo, forma parte do grupo EGEN, tamén do grupo ECOVAS, ese grupo estratégico, e ademais experto en economía circular, en enerxía, en todos os asuntos vencellados con ese cambio climático. Miguel, comezamos contigo preguntándoche neste caso que supón o desenvolvemento dunha estrategia de economía circular galega. Pois significa determinar ou diseñar ou debuxar as directrices que a sociedade galega en xeral e a Xunta de Galicia en particular, porque ten o poder legislativo e executivo, pois, debuxar as grandes liñas sobre que temos que facer para ser máis circulares, abandonar unha economía lineal que ten grandes impactos en termos medioambientais en a sociedade en xeral e, ademais, cumplir cos requerimentos que nos marca a Comisión Europea, claro. Que alternativas para chegarnos máis o que teria que mudar, os cambios? Que alternativas propón esa estrategia? Básicamente, o que temos, hai dous elementos, porque para ser máis circulares temos que reducir o impacto sobre o medio ambiente. O que nos ven a todos á cabeza ten que ver coa xestión dos residuos. Temos que xerar menos residuos, para iso temos que ser máis eficientes no uso dos recursos, e nos residuos que xeraremos intentar recirculalos, aproveitalos, convertir residuos en subproductos que deixen de ser residuos e, por tanto, minimizar a xeración de residuos, pero tan importante como eso é reducir o consumo na orixe, é dicir, extraer a mínima cantidade posible de recursos da natureza para ter un menor impacto, ser máis circulares, e iso pasa por ser máis eficientes nos procesos de producción e de consumo, e probablemente reducir un consumo que probablemente é excesivo e non é sostible, porque nós, como sociedade desenvolta en Europa e Estados Unidos, quizá poderíamos chegar en algún momento a pensar que isto podría ser sostible con o noso estilo de vida, pero en canto isto empezase a realizarse a nivel global, mundial, en canto China, incrementos no nivel de renda e, polo tanto, incrementos no nivel de consumo, e que en China podemos pensar en India, outros países emerxentes, isto non é viable, este ritmo de consumo, de extracción de recursos da natureza e xeración de residuos. Bueno, non é viable, afondaremos además nesas cuestións, pero xa nos imos quedando, sobre todo, con ese consumo que debe tamén adaptarse aos novos modelos. El sector alimentario, Ricardo, como encaja los factores, las claves que determinan a través de estas estrategias? A ver, dentro da estrategia galega de economía circular, digamos, a industria de alimentación e distribución de alimentos se encaja en tres aspectos principales. Uno es la reducción del desperdicio alimentario, otro sería el ecodiseño de los envases que contienen estos alimentos, y otro es la reducción de los residuos. Eso sería básicamente donde encajaría la industria de alimentación dentro de lo que es las 5 líneas básicas de la estrategia galega. Y, por ejemplo, en el caso de Begalsa Eroski, ¿qué apuesta están haciendo en este sentido? Pues a ver, nosotros en primer lugar lo que hay que evitar es que un alimento sea un residuo. Entonces tú tendrás que montar una serie de estrategias para conseguir, en primer lugar, vender ese producto. Ya sea, pues no sé, haciendo ofertas especiales, liquidaciones, de manera que ese producto sea consumido por alguna persona. Vale.
llega un momento en que ese producto pues ya no tiene vida comercial, ya no podemos vender, pero sigue siendo un alimento perfectamente válido. Pues lo que hemos hecho es, no queremos que sea un residuo, pues establecer acuerdos con el Banco de Alimentos, con diversas ONGs, para que visiten nuestras tiendas y esos alimentos que ya nosotros no podemos comercializar, pero siguen siendo un alimento apto para que lo consuma una persona, lo recogen y den un servicio a estas entidades. Si no somos capaces ni de liquidar el producto, ni, digamos, destinarlo a un fin social, el siguiente paso sería, pues, darle algún valor que no acabe como un residuo, pues derivarlo pues, para alimentación animal, es decir, nosotros nuestra estrategia a nivel de estrategia residuos ceros de Vegarsa es intentar que no acabe ningún alimento en un vertedero. Bueno, una meta, que no acabe ningún alimento en un vertedero. Váyanse quedando con las pautas. En el transcurso de este encuentro seguiremos profundizando en ellas. Desde el punto de vista de los recicladores, Arantxa. Pues comentaros que la capacidad recicladora que tenemos instalada en Galicia la consideramos realmente suficiente. Podemos dar cobertura a todo lo que para gestionar y autoabastecer ese sistema de gestión de residuos. Si bien es cierto que los gestores de residuos venimos calentando motores desde el 2016 con un plan de residuos industriales que tenía una periodicidad del 2016 al 2020. Y digo calentando motores porque nos sirvió mucho ese plan industrial de residuos para ver qué necesidades realmente se estaban dando en nuestra comunidad y qué puntos críticos podía haber. Llegamos a diferentes conclusiones. Una de esas conclusiones era, en el caso de los residuos industriales, pues que la naturaleza y cómo venían mezclados de la industria y la peligrosidad que conllevaba esas mezclas. También otro de los puntos que vimos era que al reciclar ciertos productos, debido al mayor coste que supone su valorización y después su puesta en mercado, tal vez no teníamos aquí suficiente mercado que absorbiese esas nuevas materias primas, ¿no?, de una segunda calidad, pero con suficiente energía pues, para volver al mercado. A partir de ahí, después de esa primera análisis de situación e identificación de puntos críticos, es cuando nos plantamos en el 2020-2021 con este nuevo plan estratégico de economía circular, lo cual nos lleva a estar en una posición fuerte, es decir, una posición de empuje, porque sabemos hasta dónde llegamos, qué podemos llegar a hacer y sobre todo cómo volver a poner en el mercado lo que reciclamos, lo que valorizamos. Ya hemos dejado hace muchos años aparte la eliminación, evidentemente. La eliminación para nosotros ya no era una opción, dado que tal y como se estaba planteando todas las líneas administrativas, europeas, en general, ¿no?, de autoabastecimiento, pues todo iba para volver a utilizar las materias primas. De hecho, los gestores, uno de nuestros vértices también es poder poner en venta esas materias primas que recuperamos. Bueno, estoy insistiendo en cada uno de los mensajes y lo seguiremos haciendo en el transcurso de este encuentro para llegar a ustedes, a los que nos están siguiendo en este camino hacia la sostenibilidad que estamos analizando además en este encuentro sectorial. Díganme cómo creen a su juicio que está la sociedad, que estamos las personas a título particular e individual encajando todo esto. Miguel. Bueno, hai elementos da sociedade máis concienciados e menos concienciados. Uns tratan de facer moito por facer a separación dos residuos, por facer compostaxe doméstico, etc. Hai outras persoas pues, menos concienciadas, menos motivadas, ou porque non acaban de entender a importancia, ou non acaban de entender que se vai a facer un bo uso desos residuos que poden ser mellor xestionados, ou non entenden que cada un de nós pode ter un gran impacto no medio ambiente, por exemplo, un tema de actualidade moi de moda que ten que ver con residuos da industria textil, ¿no? Todo que ten que ver coa moda rápida, consumo de temporada que se vai renovando, eso ten moitísimo impacto. Entonces, todos podemos ter un papel importante para facer
que as economías sexan máis circulares, o noso consumo, e o que temos que pouco a pouco concienciarnos con información, con campañas de sensibilización para aportar cada un no noso ámbito, como consumidores, como empresas de distribución ou de producción de alimentos ou calquer outro ámbito, pues, solucións e iniciativas e participación, claro. Arantxa, ¿cómo creéis que lo analizamos desde la parte social? Desde luego, en la parte social, la estrategia de economía circular abre un gran abanico de posibilidades para la sociedad en general. Desde la parte industrial lo veo más como una generación nueva de empleos. Sí que es cierto que hay que estar concienciados, hay que tener esa conciencia medioambiental de separar, de reutilizar, pero debemos ir un paso más allá. Toda esta concienciación tiene que tener base vista de una manera muy, muy global, es decir, la concienciación tiene que empezar desde el momento que eliges un producto, antes de que sea residuo, antes de que llegue a tu casa y tengas que separarlo, por ejemplo, el alimentario, lo que te vas a tomar, del envase. Entonces, más que una educación medioambiental para una concienciación, sería una educación en desarrollo sostenible para la concienciación. Es muy importante que como ciudadanos primero sepamos qué vamos a comprar y cuando vayamos a comprar no solamente ver pues que me gusta esta chaqueta, sino con qué materiales está hecho, o si compro una botella de agua, pues qué tipo de plástico utiliza esa botella de agua. Después sí que viene la parte de cómo voy a minimizar en mi casa o si voy a reutilizar o incluso si ya voy a tener que poner en diferentes cubos, ¿no?, mis residuos, también tener esa chispa, esa conciencia de que no voy a poner la botella sin aplastar. Es algo muy global, es algo que tiene que salir de dentro, por eso es conciencia. O sea, es una conciencia, es volver a aprender, a ver un poquito más allá que el puro consumismo, porque consumir vamos a seguir consumiendo todos, y como industria y como comercio y como generadora de empleo yo necesito que todos consumamos, todos necesitamos consumir, pero cada vez vamos a consumir de una manera más inteligente. Por eso las industrias, en la estrategia de economía circular, no dejamos ni un solo punto sin revisar. ¿Por qué es interesante? Porque además cada punto tiene su lugar para hacer esa cadena que nos lleva a lo que es cerrar el círculo. Después, la educación para la sostenibilidad. Yo no sé si os pasa que muchas veces pensáis en los niños, en los colegios, en los institutos. Tenemos muchas más generaciones que tenemos que tener ese desarrollo de educación de sostenibilidad, los trabajadores. Por ejemplo, personas adultas, personas que no son niños que van al cole ni al instituto. ¿Por qué? Porque todos entramos en ese círculo de la economía, de esa estrategia. Entonces es muy importante, y cada vez las empresas también lo demandamos más, que nuestros trabajadores tengan también esa conciencia. Ayuda mucho tener un trabajador, o cuando vas a hacer una selección de personal, el saber que en tu empresa, al generar un producto o al generar cualquier servicio, vas a generar residuos. Pues es muy importante que tu trabajador también tenga esa sensibilización, esa concienciación, porque ya de primeras vas a saber separar lo que sí se puede reutilizar de lo que no. Si va a reutilizar, vas a saber cómo ponerlo. Para reutilizar no vale poner el residuo de cualquier manera. Hay que dejarlo de la manera más propicia para poder que la cadena de reutilización sea óptima. Entonces, con eso quiero decir, la sociedad tiene una oportunidad para crecer enorme en la economía circular. La sensibilización en desarrollo sostenible, evidentemente, para nuestras generaciones más jóvenes, pero a las maduras también, que son las que generan empleo y son las que trabajan en esa generación de empleo y son las que necesitan esa incorporación al mercado laboral. Es muy importante, debería ser requisito para entrar a trabajar el tener esa concienciación o esa sensibilidad, pero sobre todo de la globalidad, no de simplemente el saber separar.
Con eso ya no llega en la economía circular. Bueno, a ver si conseguimos despertarla, ¿no? También de algún modo, esa sensibilidad también en el transcurso de este encuentro. Desde Begalsa Eroski, ¿qué feedback recibís por parte de vuestros clientes? ¿Cómo valoran las iniciativas que venís desarrollando? Las iniciativas que vamos desarrollando tienen un impacto importante en los clientes porque, digamos, nuestras iniciativas es dar un servicio a la sociedad, ¿no? Pero luego también vemos, nosotros estamos al pie de calle todos los días y tiene que existir un punto de equilibrio entre lo que comentaba Arantxa, entre la reducción de los envases, de los productos y también una parte muy importante en nuestro sector que es la seguridad alimentaria. Entonces eso ya nos afecta lo que es a cada persona en nuestro día a día. Es decir, las empresas, las distribuidoras te tienen que dar una opción a elegir productos, ¿no? Pero tú cuando vas a hacer esa elección tendrás que pensar cuál es el uso de ese producto. Yo, un ejemplo, así rápido, si nosotros desayunamos todos los días en casa magdalenas, me las compro en un paquete porque lo voy a tener en mi casa. Pero si yo lo que hago es darle una magdalena a mi hijo todos los días para que vaya al colegio, lo compro en envase individual, porque si cojo el paquete a granel y cada día le doy 2 vueltas de film a cada magdalena para que lo lleve al niño, pues estamos creando el mismo residuo finalmente. Entonces yo creo que hay, por un lado, las administraciones públicas tienen que hacer su papel, las empresas tenemos que hacer vuestro papel, pero las personas individualmente tenemos que elegir la opción en cada caso que sea más conveniente para nosotros y también para el medio ambiente. Y como empresa que recicla, ¿qué es para vosotros lo más importante a tener en cuenta de todo este proceso? A ver, nosotros es que somos, el resto de las empresas pasa mucho en las empresas que eres el eslabón antes de llegar al cliente. Nosotros, y Arantxa lo conoce, tenemos un batiburrillo de residuos increíble. Es decir, los residuos que todo el mundo es capaz de reciclar en casa, el cartón, el plástico, el aceite, las pilas, bueno, lo tenemos, digamos, chupado. Lo tenemos chupado y más o menos tienes... La estrategia a nivel de las empresas de distribución es ¿qué haces con todo ese batiburrillo de productos? Pensar desde el punto de vista de comodidad, un ama de casa va a un supermercado y quiere un blister envasado al vacío de jamón de bellota y que entre cada loncha haya una laminita de plástico que las separe. Vale, eso no lo come y lo tiro al contenedor de orgánico o de inorgánico o al resto según la estrategia, ¿no? Eso reciclarlo es una auténtica locura. O hay una persona que abra el envase, separe los trozos de jamón que no se pueden consumir de las lonchas de plástico, no se puede reciclar. Y eso es el caballo de batalla a día de hoy. Eso es lo que acaba en el vertedero. Otro ejemplo que todos me entienden los niños. Se te rompe en un supermercado un bote de Nutella de cristal, ¿cómo separas la Nutella del vidrio? Es decir, ese es el siguiente paso. Es decir, los grandes residuos yo creo que hoy ya la sociedad está concienciada y ya están canalizados a todos niveles, pero el siguiente paso es ¿qué hago con esa parte que yo a día de hoy, y estamos muy comprometidos en Begalsa Eroski con la sostenibilidad, hay una parte de mis productos que acaban en vertedero, porque no hay, incluso lo que decía Arantxa, necesitas una tecnología que necesita una escalabilidad muy importante para tener esa rentabilidad. Es decir, tú podrías, no sé, dedicarlo eso pues a biogás, a hacer enmiendas para suelos, pero la gente se cree, históricamente nos creemos que los supermercados tiramos mucha alimentación. Yo os puedo asegurar que el tirado de un supermercado es entre el 1 y el 1%, que comparado con lo que es la cadena de valor de la industria alimentaria creo que es el eslabón menor. Pero nos gustaría que eso no acabara en, digamos, lo que no podemos reciclar, y luego hablaremos de lo que reciclamos y lo que dejamos de reciclar, que no acabara en el vertedero, que se pudiera aprovechar un 100% de lo que ya sea para el fin que hablamos, para donación, para alimentación animal, para lo que fuera, pero no acabara enterrado en un vertedero. Bueno, estas son las circunstancias a tener en cuenta en el caso de empresas que reciclan, en el caso de recicladores de residuos. En la parte industrial también nos interesa mucho
la separación inicial. Date cuenta que nosotros como gestores de residuos somos como casi ya el último de los puntos, ¿no? A nosotros nos llegan residuos que sí que es cierto también que los grandes residuos, por toda la legislación que nos ampara y que debemos cumplir, vienen bastante bien separados. Sin duda, en sectores, por ejemplo, en la automoción, diferentes máquinas mezclan diferentes materias primas que emulsionan y después para gestionar ese residuo es mucho más complicado. Necesitas, para realmente sacarle un valor a ese residuo, para no llevarlo a eliminación, pues necesitas haber invertido primero en I+D, en saber cómo puedes, por diferentes mecanismos, por parte química e incluso física, el poder separar esas emulsiones, por decantación, por centrifugación, por diferentes maneras. Cuando nos llega a nosotros, sí que invertimos en esa investigación de cómo volver a separar, pero a la hora de separar que mantengan algo de su esencia inicial, y es donde empieza el círculo a hacerse un poquito más caro. Es decir, no dejan de ser empresas públicas y privadas las que gestionan los residuos, pero si no queremos eliminar, tenemos que invertir en ver cómo pues, determinados residuos, pues mira, tan gráfico como lo que comentaba Ricardo de la nocilla Nutella, perdón, que se rompe y están los cristales y el chocolate. Pues eso llevado, imagínate eso tan gráfico, llevado a cualquier sistema productivo industrial. Pues casi estás en esa tesitura de separar dos cosas que están tan emulsionadas, tan pegadas, que es complicado. Pero no quieres que vayan a vertedero, quieres volverlas a poner a circular. Creas empleo porque tienes que poner a personas a separar. En el mejor de los casos, si tienes tu departamento de I+D y tienes suficiente inversión o viene también parte de la administración, puedes invertir en maquinaria, pero no deja de ser un peldaño alto, ¿no? para lo que es el tejido de pyme que tenemos en Galicia. Como gestores nos preocupa mucho eso. Por eso también es cierto que en muchas industrias todo lo que es la estrategia de economía circular la están aplicando a las materias primas que utilizan en sus procesos. Hay aceites que ya no tienen cierta parte de cenizas y duran muchísimo más, o a la hora de romper las emulsiones eso es mucho más fácil. Es decir, ya no recae en nosotros solamente ese problema de separar y de a lo mejor parar ahí un poquito más el círculo para ver cómo hacemos para que vuelva otra vez. De hecho, podemos estar muy tranquilos que por lo menos en el sector productivo en Galicia, la economía circular, el comprometerse con la Agenda 2030, el tener en cuenta la máxima duración de ciertas materias primas se está teniendo en cuenta y los gestores lo estamos viendo, nos resulta mucho más sencillo. A lo mejor lo que tardábamos antes en separar para poder volver a poner en mercado como materia prima, pues tardamos menos tiempo o nos llega en mejores condiciones y ya no tienes que separar. Entonces la separación y esa concienciación ya en el que produce la materia prima. Ahí ya podríamos hablar también que nos importa mucho, tenemos mucho interés en los ecodiseños. El gestor también tiene mucho interés en ver la economía circular, cómo ampliar sus áreas de trabajo. Estamos hablando de que el gestor también puede enseñar a reutilizar muchas cosas. Ya no a cambiar el proceso, sino a enseñar a quien le interese, a entidades, a reutilizar esas materias primas. Nesa estrategia 2030, de cara a ese ano 2030, falase tamén, Miguel, dese desperdicio alimentario, non? Falaba antes tamén Ricardo, ademais desta cuestión, poñía foco nesa cuestión que tanto nos afecta tamén a cada un, non? Como acadar eses obxectivos? Pois, xa os estuvemos comentando, hai varios elementos. Un piar fundamental é a concienciación, outro piar fundamental ten que ver co I+D, con desenvolver novas tecnoloxías, pero non faría moito fincapé en novos desenvolvementos tecnolóxicos, porque de feito temos moitas tecnoloxías á nosa disposición. Falta información.
Por un lado, apuntaba moi ben Arantxa o ecodiseño, é dicir, cando diseñamos un produto, poñemos un produto no mercado, é moi importante pensar en que vai a pasar ao final, cando chega ao final da súa vida e iso se convirta en un residuo, un subproducto. Dependendo de como diseñemos na orixe, podemos minimizar os impactos ambientais no propio proceso de producción, pero cando chega ao final da etapa do seu consumo. E a información é moi importante. Eu o que teño identificado desde o inicio, e é un piar fundamental da Estrategia Galega de Economía Circular, é crear unha rede, un ecosistema de economía circular, donde os actores principais, que somos todos, as empresas que producen produtos, que extraen materias primas da natureza, as empresas de logística, distribución, os xestores de residuos finais, esos residuos sólidos ou auga, necesitamos que esa información, que se coñezan, os demandantes de necesidades, eu teño aquí un problema, estou producindo un residuo, me gustaría convertirlo nun subproducto, eso é moi importante, como podo convertilo? Haberá centros de investigación privados ou públicos que xa teñen o coñecemento, poden transferir o coñecemento e explicarlle ás empresas demandantes de necesidades, tes estas opcións tecnolóxicas, tes estas solucións, podemos axudarte, acompañarte. É moi importante crear unha constelación de actores que se coñezan, que unha empresa non teña un problema cun residuo por descoñecemento, que poda e saiba a onde ten que acudir, a quen lle pode consultar, quen lle pode proveer e transferir tecnoloxía para solucionar o seu problema e evitar a xeración de residuos. Eso é fundamental. Crear un ecosistema de economía circular onde as empresas interactúen, demandantes e oferentes de solucións. E no sector alimentario é un sector clave. Primeiro, porque se xeran moitos residuos. Segundo, porque a legislación europea nos está obligando a ter que reducir de maneira considerable o desperdicio alimentario e, en todo caso, a reciclalo en boa medida, en boa parte. E, ademais, porque hai un gran potencial para evitar esa xeración de residuos. Hai empresas en Galicia xa, algunhas moi coñecidas e outras menos, na que convertir os seus residuos en subproductos xa non é só unha necesidade, un problema, ou unha solución a un problema, senón que incluso é unha línea de negocio, é unha forma de ter unha línea de negocio de xeración de emprego, de xeración de renda, de economía importante. Geasa, que por desgracia foi famosa hai pouco polo incendio que tivo, ten unha empresa paralela dentro do grupo que se chama Marine Ingredients, Valora, na que a partir do que supostamente antes eran residuos, ahora xenera subproductos de alto valor engadido, vendendo subproductos á industria farmacéutica, cosmética, incluso alimentaria, alimentación animal, e é unha oportunidade, unha gran oportunidade para eles. Entonces, Arantxa, creo que querías apuntar algo al respecto de lo que estaba diciendo Miguel. Me encanta lo que ha dicho Miguel, porque tenemos la suerte que en Galicia, desde APROEMA, desde la Asociación de Empresas y Profesionales de Medio Ambiente, hace unos meses pusimos en marcha un proyecto que se llama APROEMA Conecta. Justamente en ese proyecto nos basamos en 3 grandes áreas: madera, plásticos y mercados y grandes superficies, pues por el tema del desperdicio alimentario, ¿no?, del residuo. En cada mesa de trabajo se han unido desde productores a distribuidores, a grandes superficies como centros comerciales, grandes cadenas de supermercados, gestores y compradores de la materia prima que se puede salvar de los diferentes mercados. En un par de meses, en cada mesa se ha reunido en 3 ocasiones. La primera para identificar y conocerse, la segunda pues para empezar a hacer un plan de estrategia, y en la tercera mesa para sentar los planes de colaboración y las alianzas que han surgido, gracias a Dios, entre los diferentes componentes de lo que es la cadena. O sea, desde el productor, distribuidor, comercializador, la venta al por menor, el que tiene, pues en este caso, pues, Eroski, centros comerciales para ver incluso el ecodiseño de esos centros comerciales, si si es propicio para hacer una buena separación dentro del centro comercial, el gestor, qué vamos a hacer con esos residuos y cómo los vemos, y el que le interesa, pues muchos de esos residuos, después de estar separados y analizados, les interesa comprarlo como materia prima. Y eso lo llevamos haciendo desde APROEMA
Pues desde finales del año pasado, y está a vuestra disposición, porque lo que necesitamos es eso, alianzas, conocernos, saber muy bien todo lo que es el proceso. Claro, de feito, a economía circular é un dos piares importantes é pensar en novos modelos de negocio. O que ata agora non era un negocio, senón que era un problema, en realidade hai oportunidades de xerar novos modelos de negocio. Eu hai pouco estaba falando con diversas persoas do ámbito académico, investigación, pero tamén do ámbito da empresa, e por exemplo, vou a poñer un exemplo moi sinxelo, as adegas teñen un problema cos bagazos. Que fan cos bagazos despois de producir o viño? Bueno, se poden facer moitas cousas. Unha delas, se poden levar a vertido, pero é un desastre. Se pode facer compós, ou se pode facer vermicompós. Entonces, un pode achegarse a unha adega, ofrecerlle a solución de te vou a resolver o teu problema do bagazo para que non sexa un custe para ti. Vou producir compós para que podas empregar nas viñas de volta e facelo circular. Ou incluso podes pensar un pouco máis, ir un pouco máis alá, de maneira lateral, e dicir, bueno, se en lugar de compós fago vermicompost, aí se teño unha oportunidade de negocio, que non é producir compós para unha viña ou para unha empresa de agricultura que sexa, que vaya a producir non sei o qué, senón que o modelo xa pode ser incluso producir proteína animal para alimentación animal, que son os vermes, a través do vermicompost. Entonces, hai unhas posibilidades tremendas. O que é necesario é conectar moitos actores de diferentes ámbitos, con diferentes tecnoloxías, con tecnoloxías que xa existen, non hai que inventar nada novo, e pensar un pouco máis alá do que temos diante en novos modelos de negocio. Porque está claro, ademais, Miguel, que eles, non? Que estes xestores teñen un papel clave, protagonista na estrategia. Sí. Nesa estrategia de economía circular, non? Enseguida volvemos al sector alimentario, para hablar de ese desperdicio, también para saber lo que han venido haciendo desde Begalsa. ¿Qué perspectiva desde el punto de vista de los recicladores, Arantxa? De crecimiento. Somos muy optimistas con esta estrategia circular. Optimistas en el sentido de el sector industrial gallego está preparado porque lleva los productores del residuo están preparados, toda la parte de la administración sobre los productores y los gestores ha calado pues, por diferentes normativas, de diferentes legislaciones y se está haciendo bien. Eso es una buena base, se está haciendo bien, pero también lo podemos mejorar. Esta estrategia circular nos abre el campo a nuevas áreas de negocio. Evidentemente, como gestores necesitamos que nuestras empresas crezcan y hacer con ellas. También estamos viendo en diferentes residuos, los que no nos llegan por la parte industrial, que vienen bastante bien, sino también lo que viene de los ciudadanos, por ejemplo, el aceite vegetal usado, el de la cocina, cada vez lo estamos recibiendo mejor, lo cual es muestra, y en más cantidad, lo cual es muestra de que el que está en su casa sabe lo que está haciendo, sabe que lo va a poner mejor en un bote plástico, sabe que no le va a poner trocitos de harina, sabe que lo filtra. Ya hay resultados de esa concienciación. Aparte de abrir negocio, nuevas áreas de reutilización, incluso de enseñar a quien le interese a poder reutilizar ciertas materias primas, como decía Miguel. Eso es importantísimo. Muchas veces llegan productos como residuos que realmente son productos, todavía no es un residuo, todavía mantiene, pues un disolvente sigue siendo disolvente, no se podría reutilizar. Creo que parte del gestor tiene las herramientas suficientes para abrir un área de recomendaciones sobre los residuos que llegan de diferentes industrias, porque es materia prima muy cara también. También lo vemos como un momento para hacer alianzas impresionante y crecer y tener un conocimiento muy global, lo cual hace que tus inversiones vayan a más. Lo que comentaba Miguel y lo que ya va haciendo también a Proema Conecta, el haber unido a todos los que estamos dentro de la cadena de crear, gastar y después gestionar, cuando nos hemos sentado a hablar es que todos teníamos ganas de crecer y de hacer bien las cosas. Luego hay voluntad. Entonces no podemos ser más optimistas en estos momentos. Y además la administración
está por la labor de legislar correctamente, de cuando legisla tener en cuenta a todos los actores, cosa que es maravilloso, es necesario para una legislación que se pueda aplicar, el tener en cuenta a los actores. Entonces no podemos estar más contentos en ese sentido. Seguiremos hablando a continuación de futuro. Vuelvo con Vegal Saroski, con el sector alimentario, porque decía hace unos minutos, Miguel, decía que este sector es clave dentro de toda esta estrategia. ¿Qué hacéis vosotros desde Vegal Saroski precisamente para evitar que estéis haciendo ese desperdicio alimentario? A ver, vamos a ver, nosotros establecemos las prioridades a la hora de que un alimento se pueda ser reutilizado. El producto los tenemos a la venta en el supermercado. En el primer momento que ese producto deja de estar a la venta, la prioridad es canalizarlo a que ese alimento pueda seguir usándose como un alimento. Una vez, si no podemos canalizar, yo no solo en la distribución alimentaria, yo opino, y es un pensamiento que tenemos en Vegalsa, que igual que en casa nos tenemos que molestar y ceder 5 cubos en nuestra cocina para poder hacer la separación, y los que no nos criamos en esos hábitos tenemos que estar siempre en la cabecilla y decir esto va aquí, esto va allí, ¿va? Creo que las empresas también tienen que dar una vueltilla a la cabeza y decir, vale, yo puedo hacer esto sin que la administración me ayude, pueda coger y esto que estoy tirando a un vertedero, lo que hablaba Arantxa, puedo separarlo. Yo, la experiencia que tengo, y eso vuelvo a decir, tenemos unos residuos muy heterogéneos, pero si tú consigues hacer una separación del residuo, ya le va a salir una novia. El problema es cuando está todo mezclado, pero si no le va a salir una novia. Yo voy a poner ejemplos de mi organización. Todo el mundo sabe que en todas las panaderías se cuece pan, se vende pan, y al final del día habrá pan que no se vende. Nosotros podríamos coger eso y no estaríamos infringiendo ninguna normativa, cogeríamos todo ese pan envasado y lo echaríamos a un contenedor de orgánico. Pues en un momento nos preguntamos y decimos, no, ¿qué podemos hacer? Son horas de personal que tú te molestas en separar, en desenvasar todos esos productos de panadería, pero una vez que lo consigues agrupar, ya le sale una novia. Eso lo derivas para alimentación animal, como una enmienda de hidratos de carbono, y el plástico ya directamente lo derivas con tus residuos plásticos. Ya has hecho la separación en el origen. Una vez que cierra el supermercado, hacen esa separación. Y yo creo que eso es lo que las empresas debemos de hacer, darle una pensada tanto en temas de mejora del desperdicio alimentario, de la generación de los residuos, y luego yo creo que es importantísimo el tema del ecodiseño. Un ecodiseño, pero ya para que luego lo valore, es decir, nosotros al hacer nuestra elección, las empresas que... estoy sacando este tema a colación porque mucha gente el tema del ecodiseño le suena a un tema de ingenieros, de puentes y de cosas así fastuosas. ¿Y qué estrategia estás siguiendo en cuanto al ecodiseño de los envases? Por ejemplo, hay varios factores. Con proveedores, pues entiéndeme, pues para unas tiras depilatorias que vengan en una caja de cartón, en vez de que vengan en una bolsa de plástico. Si total, el cartón lo voy a poder reciclar y me va a hacer el mismo servicio. Otro, envases tontos. Todo el mundo compra conservas vegetales y compra mermeladas, y nuestra garantía de que eso está cerrado es que hace clop. Pues se puso de moda por seguridad alimentaria ponerle una banda de plástico termosellado que no cierra porque tú puedes abrir los botes sin que... Es un adorno, pues coger los productos que fabricas tú y decir, me sacáis este plástico que no aporta nada de valor. ¿Qué más te podría decir en este aspecto? Pues hombre, todas las producciones que, por ejemplo, la leche, nuestra marca propia, pues hemos cambiado el envase, ahora está hecho, podría decir la palabreja, no sé qué modelo es el Combi Block Eco Plus, o así me parece que se llama, ¿no? Pero me parece que la característica que tiene que está hecho con un 93% de envases renovables, no lleva aluminio y es 100% reciclable. Pues bueno, pues ya tienes... Quiero decir que puedes trabajar a distintos niveles, a nivel del ecodiseño del producto, o lo típico, por ejemplo, las ensaladas. Pues nosotros en la marca propia de Eroski hemos reducido lo típico,
quiero el 15% menos de plástico, y ya está. Pero quiero decir, eso del ecodiseño, que a nivel de la población en general lo ve como muy lejano, luego lo tengo que aplicar yo en el día a día. Es decir, si yo luego voy a un lineal y veo, hombre, tiritas en cartón o tiritas en plástico, pues soy yo el que le tiene que dar ese valor. Oye, se está molestando en envasarlo en cartón, que para mí me es máis fácil de reciclar. Miguel, como analizas ti o traballo que se está facendo neste ámbito no dos envases? Hai moitísimo que facer e moitas veces, a máis, apuntaba moi ben Ricardo. Non é unha cuestión de grande desenvolvemento tecnolóxico, de grandes investimentos. En algúns casos sí, por temas de seguridade alimentaria, os plásticos multicapa, bueno, eso se está investigando a ver como se evita eso, bueno, hai un recorrido e aí a industria do plástico e dos envases pues, ten que aportar. Pero hai moitas cosas que se poden facer e Ricardo puso vos exemplos de cousas moi sinxelas, moi baratas, que é simplemente pensar no inicio, cando pos un produto no mercado, que se pode facer para intentar reducir o impacto ao final da vida. Estrella Galicia, por exemplo, os packs de cervezas non os fai con anillas de plástico, fai con cartón que pode ser reciclado perfectamente, é biodegradable, moito mellor que as anillas de plástico que poden acabar, pues, quen sabe onde, e ademais é difícil tratalas, non? Temos outro exemplo maravilloso, Casa Sanceda, cos yogures. Ten uns yogures no que podes facilmente en casa separar o cartoncillo de plástico do envase o cartoncillo de cartón, perdón, do envase de plástico e facer a separación. É algo moi sinxelo que ten un impacto brutal, porque claro, os packs de yogures no que vai todo pegado o cartón e o plástico, pues, é máis difícil tratalo, xenera máis custes ao final e pode ser un problema. É dicir, pódense facer moitas cousas, o único que hai que facer moitas veces non é pensar en grandes investimentos de I+D ou desenvolvemento tecnolóxico, senón pensar no inicio, pensar en términos de ecodiseño e buscar solucións que as hai moitas veces. Ricardo, en todo isto, como encaixa a seguridade alimentaria? A ver, tienes que tener un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio entre garantizarle tú a tus clientes que los productos que van a adquirir son seguros y, a ser posible, ofrecerle los envases más, digamos, beneficiosos para el medio ambiente, digámoslo de esta manera. Pero bueno, no hay que irse a los extremos. Yo, por ejemplo, puedo poner ese punto de equilibrio porque en mi empresa llevo los dos aspectos. Llevo la seguridad alimentaria y llevo el tema de los tuppers, ¿no? Entonces, muchas veces tú ves, por ejemplo, con el tema de enarbolar la bandera del medio ambiente, muchas veces coges y te metes en a lo mejor un berenjenal que puede repercutir en la seguridad alimentaria, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo que antes de la pandemia había mucha polémica en la gente que quería ir al supermercado con sus tuppers de casa y quería que le sirviéramos el producto en sus tuppers. Vale. Yo, como responsable del medio ambiente, con ese tema aplaudo con las orejas, pero desde el punto de vista de seguridad alimentaria lo tacho. Porque piénsalo tú, piensa tú, trabajando en un supermercado, eres la charcutera, yo voy y te digo, mira, sírveme aquí jamón york, y está sucio el tupper, ¿y qué le dices al cliente? Yo no puedo trasladarle a mis responsables de sección que tengan que decirle a un cliente un enfrentamiento tal. Entonces nosotros, ¿tú lo quieres llevar en tu tupper? Sí, pero nosotros tenemos que proporcionar un papel higiénico que rodee el producto. Yo tengo que garantizarte que lo que te llevas está bien. Entonces, el punto de equilibrio es bastante complicado, porque luego también debemos de pensar que esto nos va a condicionar, que la gente hoy es muy egoísta con su tiempo. Si ahora, por ejemplo, volvemos a ir a no quiero envases de producto, si no quieres envase de producto y tú tienes niños en casa y compras jamón de york, aunque compres el mejor del mundo, tienes que ir 2 o 3 veces a la semana porque se estropea. A no ser, pero tienes la opción envasado, claro, pero la opción envasado te metes en el tema de que tiene plástico, que tiene... Entonces, por eso os decía cuando empezábamos la charla, es el cliente, cuando se pone delante del supermercado, debe de valorar
¿para qué va a consumir ese producto? Si yo voy a hacer la compra para 15 días, llévate envasado, porque lo que compres al final va a acabar, si me compras jamón para 15 días, al cuarto día va a la basura, y eso es desperdicio alimentario. Entonces, quiero decir... equilibrio. Un equilibrio, y que cada persona debe de... Oye, cada uno de analizar su... ese proceso, ¿no? de compra, la elección. En materia de reciclaje, tema infraestructuras, también, Arantxa, importante. ¿Qué pasos hay que dar? Pues a la hora de gestionar un residuo industrial, la infraestructura pasa desde la logística, desde el momento que tienes que ir hasta la zona industrial, y en esta economía sostenible y circular estamos intentando que ese primer paso de acercamiento, pues vía terrestre con un camión, también afecte menos con su huella de carbono a lo que es el equilibrio en el medio ambiente. Después, el tener infraestructuras bajo una legislación de almacenes intermedios, sin duda, y más aquí en Galicia, la recogida de residuos industriales es muy capilar. Está todo menos polígonos, lo demás está talleres mecánicos, pequeñas empresas, está muy capilar. En nuestra parte de medio ambiente tenemos que ver que ese acercamiento, el ir, venir, el almacenar, el separar, y una vez que lo tienes separado, tenerlo perfectamente almacenado, porque claro, tienes que tener una seguridad industrial en ese punto. Y después pasar a cada uno de sus procesos para su valorización, y después de su valorización otro almacenamiento. Para nosotros la infraestructura y la inversión en todo lo que es esa cadena logística de prestar ese servicio es muy importante. En este caso, todo lo que viene a ayudar a animar en esta economía circular pasa por muchos proyectos y mucha inversión desde Europa, desde el Estado, desde la comunidad autónoma, de inversión, ¿no? en alianzas entre gestores, pues para que esa infraestructura sea precisa. Sí, e ás veces, pensando en termos de infraestructuras, ás veces, ainda que nos pareza mentira, a administración pública non é capaz de acompañar adecuadamente a sociedade, as empresas, os fogares, serando as infraestructuras adecuadas, e incluso pode convertirse nunha barreira. Por exemplo, pode haber empresas, e eu coñezo algunhas que me teñen comentado, que estarían moi interesadas en introducir envases compostables. Fantástico, é unha idea maravillosa. Pero se despois non tes unha recollida selectiva de orgánico separado, para que vai a facer unha empresa un investimento? Vaise molestar ao consumidor en consumir este tipo de envases, que é fantástico que o fagan e que o apoyen, por suposto, se non hai unha recollida separada de orgánicos e, por lo tanto, que ese envase tamén se xa compostable, ao final irá a un vertedeiro, irá a incineración ou outro tipo de reciclase, pero que pode ser complexo porque va misturado na bolsa de restos. Entón, é importante que tamén a administración pública ser as infraestructuras adecuadas e tamén que cree un entorno normativo, legislativo adecuado, porque moitas veces, o que me atopei eu cando elaborei a Estrategia Galega de Economía Circular, que as empresas se atopaban con barreiras. Había subproductos, elementos, se queremos chamar a residuos, pero non sería correcto, subproductos que poderían poñer no mercado, recircular, pero se atopaban con barreiras normativas, que a administración pública non consideraba esos subproductos como tais subproductos, senón que os consideraba como residuos, e isto é un problema. E ás veces te atopas con que hai accións, iniciativas que se están desenvolvendo en outros países do centro de Europa, Holanda, Alemania, e que aquí se frenan, cando en teoría normativa as directrices europeas son as mismas. Bueno, sei que as administracións están facendo esforzos para clasificar mellor o que son subproductos do que son residuos, pero sería importante avanzar, e nesa constelación de asentes interesados na economía circular, nese ecosistema de economía circular, a administración pública debe ter un papel e debe falar coas empresas. E o futuro, Miguel, como ves? Eu ves un futuro moi interesante, na que en Galicia, en particular pola importancia do sector alimentario, que é moi importante, e o vimos sobre todo agora, moi protagonista nesta etapa do COVID, temos moito coñecemento, temos moitos recursos moi interesantes, e eu creo que se poden facer cousas moi interesantes e chegar a ter
biorefinerías. Xa non falamos de refinerías de petróleo, senón de biorefinerías, no que eses stores de residuos, esos residuos sólidos ou líquidos, se acaben convertindo en biorefinerías. Temos aquí moi perto certa transición dunha depuradora de aguas residuais en biorefinería. Se poden facer cousas moi interesantes. Hai moito que facer, moitas oportunidades de emprego, moitas oportunidades de modelos de negocio. Eu creo que é un futuro moi interesante. Arantxa ya nos decía que lo ve el futuro optimista y además de crecimiento, ¿no? Sí, además acompañado con mucha información y formación para todos, porque yo hablo de industria, Ricardo de alimentación, Miguel de estrategia, pero al final todos somos consumidores y todos somos los generadores, ¿no? Hay quien lo produce y otros que al consumir lo generamos. La economía circular no basta con una gestión óptima del residuo. La economía y la estrategia circular es también el cuidado de las aguas, el cuidado de la energía que utilizamos en todos los procesos, a la hora de vender, a la hora de reciclar. Tenemos que ser personas, ciudadanos, realmente concienciados con lo que tenemos durante 10 años ahora con este plan estratégico en las manos. Y eso lleva a verlo en la globalidad. Y los gallegos tenemos que ver toda la globalidad y todo lo que somos capaces de hacer, porque estamos preparados. A veces hay que reforzarlo con esa educación de sostenibilidad. De ahí lo de cambiar de educación medioambiental a educación de sostenibilidad. Porque de nada vale que yo separe esto en mi casa si después el camión que viene a recogerme pues tiene una huella de carbono tremenda, o el operario no está realmente formado y no sigue bien el proceso, o después resulta que la casa consume más energía. Sostenibilidad y la economía circular es todo el ambiente que rodea incluso la gestión de residuos y el separar. Ricardo, desde Begal Saroski, ¿qué horizonte, qué futuro se atisba? Hombre, yo creo que día a día aquí en Galicia cada vez, bueno, hay que hacer un punto aparte. El entorno rural gallego siempre fue muy sostenible, es decir, te puede gustar más o no muchos temas de feísmo, pero es un reciclado 100%, es decir, a todos nos llama la atención el utilizar las bañeras para que las vacas bebiesen, pero eso es reciclar, no nos puede gustar, pero es la realidad. Entonces yo creo que dentro de la cultura de los gallegos ya hay esa mentalidad de, no digo los urbanitos que hemos perdido a lo mejor un poco esas raíces, pero la gente, la gente de campo, la gente de mar, están muy acostumbrados a reutilizar todo. Entonces eso creo que nos da una vitalidad y una fortaleza para implementar pues nuevas medidas de reciclabilidad y de aprovechar las cosas, lo que decían nuestras abuelas, no hay más que eso. Bueno, pues con esa mirada hacia el rural, ese guiño hacia nuestro rural, lo dejamos. Miguel Rodríguez, profesor e investigador de la Universidad de Vigo, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Arantxa Mañas, la presidenta de Aproema, gracias también. Gracias, María. Y Ricardo Castro, el director de Calidad y Medio Ambiente de Begal Saroski, gracias también por la visita. Muchas gracias a vosotros. Gracias a los tres por vuestras aportaciones y a ustedes por su atención. Gracias por ayudarnos también a avanzar. Esperamos que les haya servido y mucho este encuentro sectorial para avanzar hacia ese camino necesario de la sostenibilidad. Muy buenos días.